Bueno, muchachos, vamos a arrancar. Entonces, para retomar un poco, nosotros aquí en la Universidad de América estamos en clase de estrategia empresarial. Ustedes allá, Politécnico, están en clase de administración financiera, ¿es correcto? Y el sábado estábamos viendo de parte de ustedes lo que es identidad DuPont, y lo primero es pues que tiene que ver, sobre todo para ustedes allá en Medellín. Aquí ya hemos trabajado dos clases de temas financieros, y es que tiene que ver pues, finanzas y estrategia. Claro, lo que nosotros hemos llegado a trabajar acá en estrategia de temas financieros va enfocado principalmente a esa toma de decisiones de qué estrategia es mejor que otra desde una perspectiva financiera. Y en ese sentido no nos interesa irnos con profundidad muy amplia de lo financiero, pero sí es necesario. Yo les he compartido acá, sí o sí, yo debo sustentar mi estrategia con números. Puede que la idea parezca muy buena, que tengo una corazonada en que así arrancan muchas estrategias y está bien, ¿sí? Pero en un momento de una junta, de ir a soportar, ¿por qué estoy proponiendo eso? Tienen que haber números, sí o sí van a haber números. Y es lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer hoy. Ahora, por si acaso, David, una pregunta, ¿ustedes compartieron los muchachos el archivo o no? Sí, señor, el archivo con, pues también con las presentaciones. Listo, por si acaso, pueden, no sé si allá están en sus computadores, y si no, no se preocupen, que son cuentas muy sencillas, es decir, a mano con calculadora se puede. Sin embargo, les compartí el Excel. Esa es la situación que vamos a estar trabajando la clase de hoy. Una compañía que tiene esa situación, ya ustedes habrán leído algunos. Para los que no hay, pongo la compañía XYZ enfrenta la siguiente situación para los próximos años. Gastos operacionales del 25% de las ventas, incluido el gasto de depreciación. Es decir, lo que calculemos de gastos operacionales ya está incluida la depreciación. Impuestos del 30%, dividendos del 50% de las utilidades, gastos de intereses del 14% sobre los pasivos, gasto de depreciación del 20% de los activos, pago de pasivos a 5 años y costo del patrimonio del 20%. Debemos decidir entre dos escenarios. Tenemos la posibilidad de que nuestras ventas crezcan el 25%. Eso va a hacer que nuestro costo de ventas se reduzca desde un 55 hasta un 50%, un 1% cada año, o un crecimiento de las ventas del 20% anual. Es decir, vamos a crecer menos las ventas, pero nuestro costo de ventas va a ser de un 45%. Todo eso pues lo vamos a hacer con algo que vamos a ver hoy y con lo que vimos la clase del sábado con identidad DuPont. Les compartí un archivo de Excel, ahorita lo coloco, cuentas muy resumidas de la empresa. Es más, se los voy a colocar de una vez para que de pronto no tenga la oportunidad de ver el archivo. Esas son todas las cifras, ¿no? Entonces tenemos del año 2022 al año 2027, tenemos total de activos, pasivos y patrimonio.
el estado de resultados, ya. ¿No? Aquí, por ejemplo, yo no sé si con David o en otra asignatura con otro profesor hayan visto o vayan a ver de alguna manera lo que tiene que ver con presupuestos de estados financieros, formulación y evaluación de proyectos, valoración de empresas, finanzas de largo plazo. Y algo que hemos trabajado con ellos mismos, pero en otra asignatura, es justamente el trabajo de presupuestar los estados financieros. Y yo les decía, y les digo a ustedes hoy, aquí vamos a ver, ok, cómo llegamos a tomar decisiones del tipo, ejemplo, vamos a calcular el flujo de caja libre, el valor presente neto, pero sin necesidad de presupuestar los estados financieros. ¿No? Y antes de que me miren aquí, no me digan que nosotros hacer todo eso. Y las cifras que vamos a calcular van a ser una aproximación. Definitivamente nunca va a ser igual de preciso el trabajo que cuando yo presupuesto todos los estados financieros. Pero me sirve efectivamente para tomar decisiones rápidas. No sé, incluso en vivo, en una junta, no tengo tiempo de ponerme a presupuestar los estados financieros o de pronto para una junta. Necesito darle una razón a mi jefe en media hora, una hora. Listo, no presupuesto, pero puedo hacer un análisis y tomar una decisión. Y de ahí, por ejemplo, lo primero que vemos que los activos, ¿por qué no tenemos total activos? Pues porque no nos vamos a poner a calcular exactamente cuál fue el efectivo, los inventarios, las cuentas por cobrar, ¿no? No lo vamos a hacer, no podemos con la información que tenemos en este momento y así pudiéramos. Justamente la idea de hoy es, okay, vamos a hacer cuentas rápidas para llegar a tomar esas decisiones. Entonces ustedes ven que pasivos va disminuyendo desde 2 millones hasta 0, ¿no? Es decir, a los 5 años después. Patrimonio, y ahí pueden navegar entre quienes de pronto tienen el archivo de Excel abierto. ¿No? Y aquí explico qué es lo del pago de dividendos. ¿No? 2022 tengo 1.500.000 de patrimonio. El enunciado decía que se pagan 50% de dividendos. 50% de las utilidades se pagan de dividendos. Es decir, que si sí, este 1.500.000 ya, digamos, es el patrimonio neto. ¿No? ¿Qué pasa para 2023? ¿A qué sería igual el patrimonio? Recuerden que ahí tenemos lo que es capital social, lo que es utilidad del ejercicio, utilidades acumuladas, ¿no? Y pues otras cuentas que ya van un poco más para contabilidad. ¿No? ¿Y de dónde salen los dividendos? De las utilidades acumuladas. Entonces, si yo voy a pagar dividendos, ¿sí? La cuenta de utilidades acumuladas se me disminuye. Eso quiere decir que ese 1.896.200 que vemos en 2023 debe ser el resultado de ese 1.500.000 de 2022, ¿sí? Sumarle los 578.000 de la utilidad del ejercicio 2023 y restarle la mitad de 364.000, no sé, 182.000, creo que da. Me corrigen si está así o si está mal. Sí, eso es lo que tenemos efectivamente. Al patrimonio, sumando la utilidad, porque entraría a ser parte de la utilidad del ejercicio, pero estoy disminuyendo las utilidades acumuladas. ¿En cuánto? En la mitad de la utilidad del año pasado, ¿no? En la mitad de la utilidad del año pasado. Así para todos los años. Si nos fuéramos a revisar el estado de cambios en el patrimonio, es ahí en el estado de cambios en el patrimonio donde se llegan a evidenciar esos movimientos de cuánto lo tiene el ejercicio, cuánto se pagaron de dividendos y demás.
volviendo aquí al PDF, acá le vamos al Excel. Ahí está explicando lo que es el pago de dividendos, porque no tenemos todas las cuentas de activos, ¿no? Bueno, y ustedes se dan cuenta en el Excel, el total activos, yo lo tengo que es igual a pasivo más patrimonio, pues para que me cuadrara. ¿Por qué? Porque no me iba a poner a sacar las cuentas de efectivo, perdón, un momento, listo, de efectivo o de las otras cuentas del activo. Entonces, bueno, por si acaso, muchachos, aquí pues ya lo saben, o allá en Medellín, si quieren preguntar, interrumpir, con confianza, ¿no? Entonces, ojo que yo no voy a tomar la decisión la van a tomar ustedes, ¿sí? ¿Qué escenario es mejor? Entonces, recordando un poco para quienes ya han visto, esto sería una estructura de flujo de caja libre. Y digo una estructura porque dependiendo del texto, depende, a veces hay pequeñas variaciones, quienes de pronto ya lo han trabajado, a veces se parte de Levit, a veces de Levita, a veces tiene otra estructura, depende de la perspectiva del texto, de si es financiero, de si es de valoración, de la información que está disponible, pero lo que sí les digo es que esta es muy común. ¿Qué vamos a ver acá? Nos interesa llegar únicamente hasta el flujo de caja libre, ¿no? Entonces, flujo de caja accionista no lo vamos a revisar. Y por si acaso, recuerden qué es lo que se hace con el flujo de caja libre. Evaluar la viabilidad de un proyecto, ¿no? Entonces, utilizan todos esos criterios de valor presente neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, bueno, distintos criterios, ¿no? Cuando voy a valorar una empresa, es el punto de partida, el flujo de caja libre. Pues no es solo hallar el valor presente neto, lleva un componente adicional, pero es punto de partida tener el flujo de caja libre. Cuando hablamos de finanzas de largo plazo, se llega a utilizar para el valor económico agregado. ¿Qué sucede acá? Nosotros tenemos variación en el capital de trabajo neto operativo o nuevas inversiones en capital de trabajo neto operativo. Haciendo un resumen, que es el capital de trabajo neto operativo o cuáles son las inversiones que yo hago en capital de trabajo neto operativo. Matemáticamente hablando, recuerden que yo tengo en cuenta como capital de trabajo operativo todos los activos corrientes, excepto el efectivo, excepto inversiones de corto plazo e impuestos diferidos. Eso es el capital de trabajo operativo. Como pasivo corriente de operación, tengo todos los pasivos corrientes, excepto las obligaciones financieras y los impuestos diferidos. Como capital de trabajo operativo, es lo que yo debería tener invertido para sostener la operación del negocio. Vendía crédito, debo poner recursos míos para sostener esas ventas a crédito, compra inventario, debo colocar recursos para mantener ese inventario. Y el capital de trabajo neto operativo es la diferencia entre ese capital de trabajo operativo y el pasivo corriente de operaciones. ¿Por qué? Porque, ok, el capital de trabajo operativo es lo que yo debería colocar, pero a través del pasivo corriente de operaciones yo lo estoy financiando. Entonces, no sé, como capital de trabajo operativo tengo 500 y como pasivo corriente de operación tengo 200, significa que mi capital de trabajo neto operativo es de 300. Es lo que yo debería mantener invertido en la empresa constantemente y eso tiene un costo asociado. ¿Qué pasa? Que para poder calcular ese capital de trabajo neto operativo, ahí es donde yo debería
proyectar los estados financieros para calcular las cuentas de deudores comerciales, inventario, proveedores, ¿no? Que no lo vamos a hacer acá. Entonces, en este momento vamos a trabajar dos aproximaciones de ese cálculo del flujo de caja libre. Y una primera aproximación, y algo con lo que en algunas ocasiones, y ojo, repito, esto va enfocado para tomar decisiones muy rápidas. El EBITDA lo puedo utilizar para hallar el... Perdón, un momento por aquí lo que escribieron. Carlos escribió costos de provisiones por protección de activos. Habla de seguros al capital en general, todo lo que asegura los activos. Ok. Costos de provisión por protección de activos, hacemos referencia principalmente a la provisión de deudas malas, ¿no? De manera muy resumida, yo lo que vendo a crédito espero que me lo paguen todo, pero lo cierto es que sobre todo en empresas pequeñas para arriba, pues voy a tener clientes que no me van a pagar cumplidamente, y ahí es donde se crea el gasto por provisión. Si yo tengo 1.000 millones en cuentas por cobrar, pero, no sé, yo sé que 200 millones ya no me los van a pagar, yo no puedo coger y desaparecer así como así la cuenta, pero financieramente hablando tampoco es saludable que yo muestre que voy a recaudar esos 1.000 millones, cuando sé que son solo 800. De alguna forma tengo que mostrarlo y ahí es cuando entonces creo el costo por provisión. ¿Contra qué? Provisión, ¿no? En los activos corrientes, ¿no? Incluso me puedo ir a la cuenta exacta de deudores comerciales neto, y ahí está el deudores comerciales menos la provisión de cuentas malas, y ahí aparecería deudores comerciales 1.000 millones, provisión 200 millones, neto 800 millones. No lo desaparecí, no estoy diciendo que me deben solo 800, si estoy diciendo que en realidad me deben 1.000, pero espero cobrar solo 800. Y eso es un gasto. ¿Sí, Carlos? Así, perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Entonces, fíjense que si nosotros cogemos el estado de resultados, empezamos por las ventas, menos costo de ventas, ahí estaríamos llegando a la utilidad bruta, le restamos otros costos de administración y ventas, gastos por depreciación de activos fijos. Yo coloqué ahí solo gastos por depreciación de activos fijos, pero depreciación, amortización, provisión, llegamos a la utilidad operacional, se le restan los impuestos, impuestos aplicados a esa utilidad operacional, no los impuestos del estado de resultados, sino impuestos calculados sobre la utilidad operacional. Ahí llegaríamos a lo que se conoce como la UODI, utilidad operacional después de impuestos, o NOPAT por sus siglas en inglés. A eso nosotros les sumaríamos lo que es el gasto por depreciación de activos fijos, amortización, provisión, y llegamos a lo que se conoce como el flujo de caja operacional. ¿Por qué le sumo esos gastos? Estamos llegando a algo que se llama flujo de caja. Y todos esos gastos que mencionamos, provisión, amortización, depreciación, fueron un tratamiento contable, pero realmente nunca se generó salida de efectivo, por eso se vuelve a sumar. Y se llega a lo que es el flujo de caja operacional, que es el flujo de caja que queda disponible después de atender la operación de la empresa. Se asemeja, ok, ahí está, no está igual, sino que se asemeja al EBITDA. ¿Por qué se asemeja? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es el EBITDA? La utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones.
como nosotros calculamos ahí un impuesto, ¿no? Por eso no es el cálculo exacto del EBITDA. Pero, una vez más, si ya tengo calculado el EBITDA, no sé si allá en Medellín han tenido la oportunidad de revisar informes de gestión de alguna empresa que no solo publican los estados financieros, sino sí o sí casi obligado publican el EBITDA, justamente por la importancia que tiene para muchos inversionistas, ¿no? Entonces, yo podría llegar a calcular el flujo de caja operacional o podría calcular el EBITDA, son diferentes, una vez más se asemejan, pero son diferentes, y eso lo tomo como una aproximación al flujo de caja libre. Si quiero seguir, miraríamos lo que es inversión en capital de trabajo, pues ya vamos a hablar cómo lo manejamos, e inversión en activos fijos y llegamos a lo que es el flujo de caja libre, ¿no? Que sería el flujo de caja que queda después de atender la operación y las decisiones de inversión de la empresa. Entonces, quiero que en este momento, no sé, bueno, sé que cada uno está en su casa o en su oficina, no sé, se pueden repartir, usted coja el escenario 1, usted coja el escenario 2, aquí igual se puede repartir, escenario 1, escenario 2, pues tú tendrás una no. Y la idea es que entre todos miremos, ¿no? Calculen lo que fue la identidad de un que fue lo de la clase pasada, el EBITDA, empecemos por ahí y ahorita pasamos a hablar del costo de capital y el valor presente neto. Ojo que aquí, como en esta asignatura, ustedes ya vieron costo de capital, hecho 2 veces. Allá en Medellín, sé que también, y por si acaso, para el costo de capital tenemos costo del patrimonio del 20%, o sea, ya la gran mayoría de trabajo está, ese 20% sería lo que es el CAPN, o costo de los recursos propios. Tomaríamos este 14% como el costo de la deuda y hago una aclaración. Cuando ustedes van a ver el estado de resultados en el Excel, ustedes ven acá gastos financieros, efectivamente igual al 14% multiplicado por los pasivos. Normalmente no se calcularía así. Una vez más, estoy tratando de mostrar cifras aproximadas, pero lo que sí es cierto es que yo quiero tener una proporción, no sé, del total de lo que termina viviendo, más o menos cuánto termino pagando de intereses, ¿no? Y pues eso no necesariamente es el costo de la deuda, ¿no? Es decir, está bien que yo diga así, más o menos el total de pasivos, tanto por ciento se me va para intereses. Realmente no sabría el costo de la deuda con esa información. No sabría el costo de la deuda con esa información, pero para efectos del ejercicio vamos a tomar ese 14% como el costo de la deuda, ¿no? Entonces, fíjense que el cálculo del costo de capital en este momento se reduce al cálculo del WACC, ¿no? Ya no necesitamos que las ventas, el riesgo del país, todas esas cosas, porque ya está el 20% de costo del patrimonio, ¿no? Entonces, me interesa que lleguen al EBITDA, ¿no? Y a la identidad DuPont, ¿no? Primeramente, de ambos escenarios, ¿no? Por si acaso, aquí en el Excel ven en una pestaña el escenario 1, ahí está el escenario 1 y escenario 2. Y ahí están las cifras del escenario 2.
una vez más el cálculo de levita, de la identidad grupón, pueden hacer el cero, pueden hacer el mal. Entonces, no sé, tomémonos 10 minuticos para que hagan esas cuentas y ya revisamos. Voy a silenciar aquí el micrófono mientras tanto, ¿vale? Listo, Felipe.
Porque acá no me parece cambiar el escenario 2, aunque repito, creo que ustedes tenían dos archivos. Sacando el levita. Sacando el levita, perdón. Bueno, voy a empezar con los cálculos de escenario 1, Pero no. quienes lo están haciendo en Excel va a ser mucho más rápido que a mano, pero nos va a colocar por acá ROE, ROA, margen neto, rotación de activos, Pero bueno, multiplicador, no, todo algo que estamos haciendo, pero ROE que tenemos, utilidad neta no, eso sí, abuelo. sobre el patrimonio. ROA, utilidad neta sobre activo. Me quedo con algunos mejores. Margen neto, utilidad neta sobre ventas. No, profe, eso es tan fácil en Excel. No, obviamente. Bueno, pues también, por si acaso, si hay alguien que lo esté haciendo a mano allá en Medellín, pues también es válido, listo, háganlo para 1 o 2 años. Ah, bueno, eso sí. Y después, no sé, compara con lo que estamos haciendo en Excel. ¿Qué me interesa en este momento? Uno, pues que efectivamente tengan claridad de cómo se calcula. Si de pronto ya calculamos para 2022, 2023, sí, que nos da lo mismo, listo, ya el resto pues sería ponerse a hacer planes de la división. Pues, y no de la suma, Mm, en el levita. y bueno, pueden evidenciar, ok, ya lo tengo en una vez, está todo bien, perfecto, ya lo sé calcular. ¿Qué es lo que sigue? Pues el análisis, la interpretación, que ahí sí ya pues, será entre todos. Por lo pronto va a tener aquí rotación de activos, entonces tenemos ventas sobre activos. Y el multiplicador activos sobre capital. Y por supuesto, si voy a hacer eso en el escenario 2, pues ya no hay problema. Pues ahí tengo escenario 2, escenario 1. Yo lo estoy revisando identidad con hasta el momento. De levita me decían por acá que lo único que falta es sumarle la depreciación. Efectivamente, el cálculo de levita
Recuerden que yo voy a tomar la utilidad, ¿sí? Sin tener en cuenta impuestos, sin tener en cuenta depreciación, amortización, intereses, ¿sí? Que suele ser lo más práctico, o bueno, a mi parecer, parte de la utilidad operacional, que sería la misma utilidad de intereses e impuestos, como es utilidad operacional, ya le he restado depreciaciones y amortizaciones, pues ahora vuelve a ser la suma. Eso quiere decir que se calcula el gasto de depreciación que me ejercicio ¿qué me dice el ejercicio? Incluido el gasto de depreciación, 20% de los activos. Simplemente el valor de los activos por 0 puntos. Ah, bueno, está ya lo doblamos. 100 arrastro. Eso quiere decir que mi EBITDA sería EBIT o utilidad antes de intereses e impuestos o utilidad operacional más el gasto de depreciación. Y pues una vez más esto lo puedo utilizar. Sí, media. Ah, el EBITDA es el ratio de depreciación. Entonces, tengo ahí el escenario 1, el escenario 2 es igual, si quieren tomar fotos, anotar, como quieran. Ahí. No, pues no más el archivo. ¿Qué lo llamas? Pues sí. Pero es que Ese es el escenario 1. no sé si es El escenario 2. solo me puede pasar un momentico en el escenario 1 que eran Sí, sí. Y 462. no, lo que bueno, la diferencia No. Aquí ya están empezando a hacer comparaciones que no da lo mismo, efectivamente. pues está, no, Pero aún así, no sé, si nos quedamos así a simple vista por EBITDA, no sé, ¿qué escenario cogería? ¿El 1 o el 2? ¿Qué opinan por allá en Medellín? Ese es el escenario 2. todo eso, no. O sea, pues, está como ¿Cómo? Perdón, alguien habló, pero... ¿Cómo saqué el gasto de depreciación? Por el 20%. Multipliqué los activos por el 20%. Un cálculo rápido
para este ejercicio. No, claro, ya tendría que saber qué activos fijos tengo. ¿M? Pero fíjense que incluso en el trabajo de calcular el EBITDA, pues el gasto de actualización ya está en los estados financieros y no me tengo que poner a calcularlo. En este caso, pues sí, y no me va a poner a decirles esos son los activos fijos, la vida útil, porque no me interesa en este momento evaluar cálculo de la depreciación. Y por eso que colocaron, David puso, profe, me preguntan que cómo se calculó el multiplicador. Claro que sí. Eh, Está la misma fórmula que vimos el sábado, eh, de activos sobre patrimonio. Vale, no te alcanza a mostrar, pero está activos sobre patrimonio, que es lo que había explicado David el sábado. ¿Listo? Está exactamente la misma. Eso por aquí alguna pregunta. ¿Por qué vuelves al escenario 2? Escenario 2. Y bueno, si yo me quedo solo con el EBITDA, puedo llegar a tomar una decisión equivocada. Ejemplo, en el escenario 2 empieza más alto el EBITDA, ¿no? Pero termina más bajo en Pero el en escenario el 1. último año. Ahí es cuando, para que sea algo un poco más objetivo, podríamos hallar el BPN de ese EBITDA, ¿no? Pero con qué tasa de Con el costo de capital. que aún no hablamos. Digamos que ¿Cuál? aún no hablamos acá. Entonces, paso a seguir, calcular el costo de capital. ¿No? Entonces, empiecen ustedes y ya quedamos en 5 minutos. 5 minutos. Bueno, sí. Cosita tu gallo. Calcula 2 puntos.
patrimonio es del 20. Y pues los impuestos son del 30. Correcto. Pero no nos falta la beca desapalancada. Ojo, cuando utilizo yo la beta, sea apalancada o desapalancada, para calcular el CAPM o costo de los recursos propios o costo del patrimonio, que ya está ahí del 20%, ¿no? Entonces, fíjense que ¿dónde está mi pizarra? Allá crear ya. Allá. Continuar. No, pero tenemos que hacer un momento que tenemos que crearla ya. No, voy a colocarlo aquí en la disciplina. Voy a hallar el WACC, Sí. ¿cierto? ¿Qué variables necesito para el WACC? Efectivamente, el costo de la deuda, el costo del patrimonio, Y el impuesto. el impuesto, la participación de deuda, la participación de patrimonio. Este de aquí, costo del patrimonio, es el mismo CAPM. Claro, podríamos haber hecho un ejercicio en el que, no sé, les doy la beta, el riesgo país y absolutamente todas las variables para hallar el CAPM, pero aquí ya les di el CAPM. No necesitan beta desapalancada, no necesitan riesgo país, no necesitan rendimiento del mercado, tasa libre de riesgo, y nada de eso necesitan, porque ya está el CAPM, que es del 20%. Ya está la tasa de impuestos. No, pues entonces, no. 20%. Costo de la deuda, 14%. ¿Y de dónde voy a sacar yo cuánto tengo de deuda, cuánto de patrimonio, un porcentaje de ese que tengo ahí activos y patrimonio? Ok, ahí estoy incluyendo utilidades acumuladas, ¿no? Va a ser una aproximación. Por allá en Medellín, ¿alguien ya tiene la cifra del WACC? No, acá estamos todavía, estamos trabajando en ello. Vale. Que sí. Primero ahorita. Sí, pero no, sí, no está claro. El de la deuda es la Porcentaje de deuda Es de la deuda sobre pasivo sobre el total de pasivo más patrimonio. sí. Sí, y ahí se fija. Sobre la fila.
No sé, es que pues, comerciales no hay. Y entonces solo me falta la fórmula del WACC. No, pero ahí sí sabes si la fórmula de lenguaje. Entonces, con la fórmula del WACC, el peso de la deuda por el costo de la deuda por Ahora para ir. 1 menos la tasa de impuesto más la participación del patrimonio por el costo del patrimonio. Imagínense esa vaina, no. Es que tenerla es muy difícil. Y eso me da 14,17%. Para el escenario. No, pues ya para el escenario 2 es replicable. Pues los que tienen están replicables. Fórmula ya. Para el escenario 2, ¿qué cambia? Que cambian. Nada. Porque la deuda es la misma, el patrimonio Efectivamente, es exactamente igual. igualito. Tenemos los mismos No va a cambiar el CRP. patrimonios, Independiente. el mismo patrimonio que los mismos patrimonios. ¿Qué pudo haber hecho diferente en el escenario 2 el cálculo del WACC si tuviera una composición distinta de deuda y de patrimonio? Que para los siguientes años sí ocurre. Aquí nosotros, ¿qué hacemos? Pues calculamos el BPN con ese igual. ¿De qué? De levita. Ahí sí, va a ser. Ojo, ¿Pero el de 2023 o lo vamos a ver 2023? ya voy para allá. Ojo, no va a ser cálculo exacto, ¿no? Pero la comparación entre esos dos escenarios, y efectivamente irme con el que tenga el mayor BPN, sí va a guardar esa relación. Me explico. Si ahorita calculamos y decidimos que el escenario 1 tiene mayor BPN y que ese es el que vamos a elegir, sería la misma decisión si hiciéramos el cálculo completo del flujo de caja libre, ¿no? Y presupuestáramos los estados financieros. Puede que las cifras cambien, pero la decisión sería la misma, ¿no? ¿Podemos calcular el BPN? Sí, claro, calculen. No, pero es que él más fácil. Hay una fórmula exacta. Listo, voy a colocarlo aquí abajo de levita. Entonces, David, una pregunta. ¿Ahí lo están haciendo manual? ¿Lo están haciendo en Excel? En Excel. ¿En Excel? Vale. ¿Alguien lo está haciendo manual? Acá. Vamos a hacerlo pues con la fórmula de Excel. ¿Cómo sería? Pues no hablo. Entonces, con la fórmula de Excel, tomo la tasa del WACC, tomo los valores de 2023 en adelante y el otro lo sumo por fuera.
No, dejar eso acá. Debería ser negativo. Pero no tendría que hacerlo negativamente, o sea, no tendría que restarlo. En vez de sumarlo, no debería restarlo. Entonces, pregunta que me hacen acá, que si no tendría que restarle. Ojo. Pues si es la inversión inicial, claramente. Primero, puedo llegar a tener un flujo de caja libre inicial positivo, no es lo común. Definitivamente, sí o sí, va a haber algún flujo negativo, porque listo, PPN lo calculo, pero si yo a esto le fuera a calcular la TIR, me va a sacar error, porque todos los periodos son positivos, no se puede hablar de rentabilidad. Pero recuerden también que este no es el cálculo exacto del flujo de caja libre. Tendríamos que saber, y claro, ¿qué es lo que hace que el flujo de caja libre en el periodo inicial sea de cero? La inversión que hago en activos fijos. Si ustedes se van a fijar principalmente la inversión que se hace en activos fijos iniciando cualquier proyecto. Aquí no estamos asumiendo que estamos haciendo una inversión en activos fijos. Eso también quiere decir que podemos asumir que la empresa no está iniciando en este momento, ¿sí, David? Felipe, una duda. ¿Qué tan viable es, digamos, calcular del WACC a todos los periodos siguientes y tomar Allá el va, periodo de todos? allá vamos. Ah, Lo vamos a hacer ya. Listo, entonces primero cierro acá. Entonces sí, aquí no estoy teniendo en cálculo, no estoy teniendo en consideración si se hizo o no se hizo inversión en activos fijos. Simplemente voy a evaluar qué alternativa es mejor. Me quedo con escenario 1, escenario 2. Pero entonces, yo tengo mi duda de por qué le sumó al final el 2022 y no lo colocó. Siempre le hemos sumado el primer periodo. Lo que pasa es que el flujo ha estado negativo. Pero si se van a revisar ejercicios que hayamos hecho en valoración, en formulación, siempre se le suma ese flujo. Que el flujo sea negativo es distinto. Y voy a buenas noches, profe David, que pena en cuenta. Ok, no hay problema, Juan. Listo, ahora respondiendo a la pregunta de David. Y esto lo voy a hacer solo para dejarles la inquietud a quien le guste el tema. David me preguntaba que también es calcular el costo capital para los otros periodos. Primero, pues aquí yo lo puedo arrastrar. Bueno. La deuda es el mismo, entonces lo voy a fijar. Voy a arrastrar todo esto. Y estoy obteniendo el costo de capital de cada año. Se hace, depende de la persona. Hay algo que yo no lo explico en clase por tiempo, principalmente de lo que se conoce como el rolling WACC. De manera resumida sería esto, que una de las limitaciones que plantea el modelo, por supuesto, como cualquier modelo, tiene sus ventajas, desventajas. Y una de las limitaciones o críticas que se le hace al WACC es su estacionalidad. Y pues efectivamente la situación de la empresa no va a ser la misma año tras año. A esa crítica, a esa limitación, hay quienes han trabajado lo que se conoce como el rolling WACC, que es un costo de capital variable periodo tras periodo.
Eh, Podríamos hacerlo, ahí está calculado, ¿no? Claro, eso implica que incluso dentro del cálculo del CAPM, aquí quedó 20% para todos los años, que el CAPM también cambiaría. ¿En qué sentido? Pronostico, no sé, el riesgo país va a subir, va a bajar, ¿m? El riesgo de la industria cuantificado en la beta va a subir, va a bajar, ¿m? Y entonces no solo cambia el cálculo del WACC, sino el cálculo del CAPM, las variables de riesgo país, las variables de rentabilidad del mercado también, qué espero de la tasa libre de riesgo, de todas las variables pues, macroeconómicas. También entro a revisar cómo creo que se van a comportar. ¿Sí? Repito, lo dije para dejarlo ahí mencionado. ¿No? Eso sí amerita no hacerlo tan a la ligera y implica también análisis macroeconómico de esas variables. ¿Qué técnicas vamos a usar para pronosticar el comportamiento de esas variables? No sé, regresiones, suavización exponencial, bueno, un montón de técnicas que hay para darle tratamiento a esas variables. Igual lo podría hacer con el escenario 2. Profe, una pregunta. Y digamos que al momento de calcular el PPN, entonces, ¿qué periodos cogería? Desde que se calcula 2023, cogería de 2024, le sumo 2023 y así consecutivamente. Un momento, ¿cómo fue? Perdón. Otra vez la pregunta, por favor. Que para calcular el BPN del 2023 se suma el del 2024, que al final se suma el del 2023. Claro, digamos, para hacer la fórmula nos pide una tasa, ¿cierto? Ya tenemos la tasa que para 2023 sería del 15,33. Ah, ok. ¿Cómo se haría para hallar el BPN con ese costo capital? Listo. Muchachos, aquí respondiendo, pero sin que sea objeto de la clase, ¿cómo calcularía yo ese BPN utilizando este costo de capital? Entonces, lo que está en 2027, lo que está en 2027, yo lo voy a devolver a 2024 con una tasa. No significa que entonces yo voy a coger este flujo y lo llevo a este periodo con esta tasa. No, significa que cada periodo mi tasa cambia. Entonces, lo de este año, con esta tasa, lo traigo acá, se lo suma a esto, con esta tasa, lo traigo acá, se lo suma a esto, con esta tasa, lo traigo acá, y así sucesivamente hasta llegar a este periodo. Igual, no tengo que hacerlo así tan manual, se puede dejar igual formulado, pero repito, no pretendo pues explicar ese tema acá. No sé, para que le llame la atención trabajo de grado allá en Medellín o acá, si es un tema muy interesante, a quien le guste todo esto de costo de capital, da para trabajar muchísimo y quien lo haga se dará cuenta si no es cosa de trabajarlo 10, 15 minutos y listo el tema. No por lo difícil, ¿no? A mi parecer es sencillo, pero pues tiene hartas posibilidades que trabajar. ¿Listo? Listo. En ese caso, pues, el escenario 2 es el que tiene el BPN más alto. En este caso, sí, por ejemplo, el escenario 2 tiene el BPN más alto. Entonces, todos coincidimos que escenario 2 o hay alguien que no.
Listo. Entonces, por BPN, escenario 2. Solo voy a dejar aquí una inquietud para que revisen. Si me voy a mirar la identidad DuPont, yo me doy cuenta que el ROE empezó en 24,3, terminó en 38,4 en el escenario 1, y en el escenario 2 empezó en 42,9 y terminó en 36,2. Esto quiere decir no solamente que en el escenario 1 termina más arriba, sino que la tendencia en el escenario 1 es a que va mejorando esa cifra, mientras que en el escenario 2 la tendencia es a que va disminuyendo, aun cuando el escenario 2 tiene mayor BPM, calculado por el EBITDA. No, ahí les voy dejando inquietudes y es algo de lo que uno tiene que decidir al momento, perdón la redundancia, de tomar la decisión. ¿Cuáles son los criterios, ¿no?, con los que voy a decidir? Y seguramente, no sé, ustedes pueden estar con un equipo, ustedes son un equipo en una empresa, ¿no?, y de pronto vienen de distintas universidades con distinta experiencia, y de pronto yo prefiero utilizar VPN, de pronto Erika prefiere utilizar identidad DuPont, ¿no?, y es sentarse a conciliar. Y fíjense que alguien podría decir, no, es mejor la 2 por VPN, alguien podría decir, es mejor la 1 por el ROE, y menciona solo el ROE sin entrar a mirar todos los otros componentes de la identidad DuPont para que ustedes ahorita lo miren. Esto no es una ciencia exacta, pues una cosa son las fórmulas, los cálculos, pero la recomendación que yo hago de tomemos esta decisión, tomemos esta, pues tiene que ser algo muy, mejor dicho, muy evidente que esta es la decisión para que todos estén de acuerdo que es por ahí. Pero lo común que pasa es, pues no, alguien va a apoyar una decisión, alguien va a apoyar otra decisión, y repito, puede que ambos tengan razón, pero ok, yo por qué estoy sugiriendo eso, usted por qué está sugiriendo esto, sentémonos, revisemos, tenemos que pasar una sola propuesta, ¿no? Distinto cuando no es en equipo, sino, no sé, cada uno traiga su propuesta, a ver quién me convence, pero cuando es en equipo es lo más común. Cuando hago parte de un equipo de trabajo, que uno quisiera, no, pues todos pensamos que es el 1, todos pensamos que es el 2, listo, chévere, pero no siempre, no siempre, y bueno, vamos a seguir viendo, ¿sí? Entonces, ahí estamos tomando material para tomar la decisión. Una segunda aproximación que se llega a acercar más al flujo de caja libre, ¿sí?, es esta estructura de acá, ¿no? Entonces, por si acaso, vamos a empezar de la utilidad operacional, vamos a calcular la utilidad sobre esa, ¿qué? El impuesto sobre esa utilidad operacional, ¿no?, se lo restamos. Esa es la utilidad operacional después del impuesto, le sumamos el gasto de depreciación, llegamos al flujo de caja operacional, no es el EBITDA, se asemeja, pero no es el EBITDA, ¿sí?, y le vamos a restar la inversión en capital de trabajo. ¿Y cómo se la vamos a restar si acabamos de decir que no lo vamos a calcular? Y ahí es donde surge, para algunos esto será repaso, para otros será nuevo, no sé. David, ¿ustedes vieron allá algo de cifra de conversión de efectivo o no? Pues no todo, no completo, Felipe, pues vimos, digamos, por partes, es que acá están mis chicos de administración financiera, pero también de evaluación de proyectos. Entonces, la parte de conversión de efectivo sí la vimos con administración financiera. Con los otros muchachos no la vimos completa, solo rotación. Vale, no hay.
Vamos a hacer un resumen de ciclo de conversión de efectivo. Ustedes ven ahí que se tiene en cuenta lo que es principalmente proveedores, inventarios, cuentas por cobrar, ¿no? Yo coloqué dinero en la empresa o pedí un préstamo, por eso compré inventarios, entró al proceso de producción, lo vendí, después cobré el dinero, pagué a los proveedores. Y el ciclo de conversión de efectivo es, pues, todas esas vueltas que da el dinero, está medido en días, ¿no? Y un gran resumen de la cifra del ciclo de conversión de efectivo es cuántos días debo financiar la operación del negocio hasta que me paguen. Es decir, si yo digo, tengo un ciclo de conversión de efectivo de 20 días, estoy diciendo que hoy debo pagarle a mis proveedores y hasta dentro de 20 días me van a pagar a mí mis ventas. ¿No? No todas las industrias se comportan igual, hay unas que tienen un ciclo de conversión de efectivo grandísimo y es una empresa que su ciclo de conversión de efectivo son de 3 dígitos sin ningún problema. ¿No? Y no está mal, como hay empresas que su ciclo de conversión de efectivo es negativo. ¿Cómo así negativo? Que yo hoy recibo dinero de las ventas y hasta dentro de X días tengo que pagarle a mis proveedores. Funciona a la inversa. Me disculpan si alguno de los muchachos trabaja en la industria que va a mencionar, pero antes me sirve, no sé, me puede complementar o contradecir. Pasa mucho con los almacenes de cadena, ¿no? Lo normal de esa industria es que tenga un ciclo de conversión de efectivo negativo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sus ventas son de contado, paguen con tarjeta de crédito, bonos, cheque efectivo, ¿sí? Están pagando contado, por eso las ventas a crédito, las institucionales, pero son un porcentaje muy bajo respecto al total. Entonces las ventas las realizan de contado y a los proveedores no les pagan de contado, les pagan a 30, 60, 90 días, no sé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? No, depende. Sí. Entonces son industrias. Sí, Juan José. Vale, profe, qué pena, una preguntita ahí sencillita. Sí, señor. Teniendo en cuenta esto que nos estás comentando de este ciclo largo, pues como de recolección del dinero, ¿cierto? ¿Cómo Sí, afecta entonces esto la liquidez y la rentabilidad en una organización de estas? listo, ya vamos para allá. Entonces, por ejemplo, y bueno, para empezar, siempre vamos a estar tomando decisiones o de inversión o de financiamiento. Depende del texto, también decisiones de dividendos. Hay autores que lo ubican como un tercer tipo de decisión, como quien lo ubica entre una mezcla de las dos, pero de manera resumida, o de dónde consigo dinero o dónde lo pongo. En industrias como almacenes de cadena, el común de las decisiones es, ¿qué hago con este dinero? Me pagaron hoy y tengo 30, 60 días para pagarle a mi proveedor, ¿no? Y por eso lo común de esa industria es tener inversiones en títulos, en otras empresas, ¿no? Donde yo me vaya de gerente financiero de cualquiera de estas empresas y me conforme con, no sé, tuvimos utilidad y me pregunten, bueno, ¿y dónde invertimos? Y yo les diga, no, no invertimos en ningún lado. Ah, bueno, muchas gracias, despedido. Y hay empresas, por ejemplo, sobre todo las micro y pequeñas, que de pronto soy nuevo, no me van a vender a crédito, sí o sí voy a tener que comprar de contado. Y si mi cliente es institucional, pues no me va a pagar de contado, va a tener que darle crédito. A ellos a la inversa, tengo que pagar primero y luego esperar, ¿no? Ambas posiciones están bien. Ojo, no se trata de que una sea mejor o sea peor, pero primero yo debo conocer cuál es el comportamiento de mi empresa, de mi industria, ¿no? De ese ciclo de conversión de efectivo, pues va un análisis más profundo, ¿no? Que lo que vamos a mencionar acá, pero llego a determinar cuántos recursos necesito invertir en la empresa y qué costo
tienen esos recursos. Les decía, empresas como IBM tienen un ciclo de conversión de efectivo grandísimos y tienen que mantener inversiones muy grandes, y está bien, lo hacen. Si yo como empresa no conozco mi ciclo de conversión de efectivo, puedo tomar decisiones erróneas. Es que hasta para meterme en un proyecto puede que sea rentable, pero si yo me doy cuenta que no estoy en la capacidad de sostener la operación, se vuelve un dolor de cabeza para mí. Yo no sé si aquí les conté hace como de un amigo que me pidió prestado para un negocio de aguacates, ¿sí? Bueno, rápidamente, un amigo hace como 8 o 15 días me buscó para pedirme dinero, no le presté. Está vendiendo aguacates a restaurantes, los consiguen muy baratos, los vende a muy buen precio, ¿no? Pero constantemente se enfrenta a un problema, y es que, no sé, yo reclamo los aguacates y al día siguiente tengo que pagarlos, es decir, le pagan los proveedores a un día y los restaurantes le pagan a 8 días. Ni siquiera estamos hablando de meses, estamos hablando de días, ¿no? ¿Qué pasa? Que está constantemente buscando quien le preste plata para pagar, ¿no? Yo les compartí, sí, ya les conté. Puede que si yo me voy a revisar mis estados financieros, pongamos que el elaborar estados financieros de este es el valor de las ventas, este es el costo de ventas, gastos, es muy rentable, yo no digo que no, pero él no ha tenido en cuenta que, ejemplo, vendió 20 millones, tuvo que pagar 12 millones y le quedaron 8 millones, él no ha tenido en cuenta cuánto dinero necesita mantener invertido constantemente, que no se vuelva, no, me quedaron 8 millones de ganancia y me los gasto. Y después otra vez vuelvo y miro cómo hago, quién me presta plata. Parece algo sencillo, pero si él tuviera presente eso de, hey, yo necesito tener quietos, no sé, 1 millón, 10 millones, lo que sea, tendría un negocio que no le generaría ese tipo de dolores de cabeza, y yo sé que es horrible, y además que le pide a varias personas, a mí me decía, présteme al menos 500.000, bueno, yo le pago algo más, entonces constantemente le está viendo a pocas personas pagan, eso sí, yo no les voy a decir que queda mal, pero todas las semanas tiene que estar en eso, presten acá, cobro de los restaurantes, le pago a los que me prestaron, cuestión de ellas para présteme otra vez. Imagínense cuánto tiempo se gasta, la energía, llamando, escribiendo, présteme, depositen, por no tener en cuenta esto que es el ciclo de conversión de efectivo, eso que ya es administrador de empresas. Y tiene maestría en dirección. Entonces, fíjense que, claro, hay unos costos asociados, ¿no? Y se tienen que calcular para tomar decisiones. Por ejemplo, si yo voy a tomar una decisión de les estoy vendiendo a 20 días y les voy a vender, no sé, voy a dar 10 días más de crédito, ok, tengo que hacer una balanza de estos son mis beneficios. Si yo doy más crédito es porque espero que se aumenten mis ventas, pero asimismo voy a tener que invertir más dinero y ese dinero tiene un costo, entonces tengo que mirar, estos son los beneficios de esa decisión, estos son los costos, si vale la pena, no vale la pena. Pagar por adelantado a un proveedor, ¿no? Los descuentos comerciales, ¿no? Puede que yo tenga un proveedor que me diga, me paga en 30 días, pero si me paga en los 10 primeros días le doy un 2% de descuento, que es muy común. Yo no me puedo quedar solamente con, me estoy ahorrando un 2%.
ok, me estoy ahorrando un 2%, pero son recursos que voy a necesitar para otra cosa. Entonces, si le pago a mi proveedor y me gano ese 2% o el porcentaje que sea, ¿por qué otro lado voy a conseguir esos recursos y qué costo tiene? Va a ser un día a día estar comparando, estos son mis costos, estos son mis beneficios, si tomo el descuento, no lo tomo, si doy más días de crédito, no los doy. Entonces, no puedo generalizar ahorita, pero sí les digo, constantemente tengo que estar haciendo ese análisis de cuáles son los costos y más allá de los costos, cuáles son los recursos que debo mantener invertidos, ¿no? Para saber si lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Vean como un negocio tan sencillo como voy, compro aguacates en Corabastos, aquí en Bogotá, pues es la plaza pues de los grandes distribuidores, lo vendo a restaurantes y vende por cantidad, muchísimo y vende a muchos restaurantes. ¿Y cómo se le ha convertido en un dolor de cabeza por eso? Por no tener presente su ciclo de conversión de efectivo. Listo, entonces todo esto para decirles, vamos a identificar un ciclo de conversión de efectivo, un estimado, ¿no? No sé, son 10 días, 20 días, 30 días de que hoy le pago a mis proveedores y hasta dentro de esos días voy a recaudar de las ventas. Si fuéramos a calcularlo, que no lo vamos a hacer ahorita, pues sería la edad promedio de inventario, el periodo promedio de cobro, menos el periodo promedio de pago. Son cifras que salen de la rotación de inventarios, de la rotación de cuentas por cobrar, de la rotación de proveedores, convertido de veces a días. No lo vamos a ver ahorita, y ahí se llega a ese ciclo de conversión de efectivo, son tantos días que debo mantener recursos en la empresa. Y como no tenemos cuentas de proveedores, inventarios, cuentas por cobrar, algo que de hecho es derivado de SAPAC, de proyectos, yo puedo hacer un estimado, una vez más esto no va a ser un cálculo exacto, puedo hacer un estimado de cuánto debo invertir permanentemente en capital de trabajo, y son los costos de operaciones anuales sobre 360, es decir, paso esos costos anuales a diarios, y lo multiplico por el ciclo de conversión de efectivo. Por si acaso, aquí yo usé 360, se los he dicho aquí, en algunos libros se encuentran 365, a la final son las mismas fórmulas, de que depende, principalmente textos colombianos utilizan 360, textos americanos 365, ¿variará la cifra? Sí, significativamente no. A mí me es indiferente, yo casi entre 360, 360, he tenido clientes que a veces me dicen, ¿por qué no ponemos el 365? Les pongo 365 y listo. A la final la decisión es la misma. Y así calculo la inversión constante en capital de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Pues ahora vamos a calcular esa segunda aproximación del flujo de caja libre teniendo un ciclo de conversión de efectivo de 15 días. Yo he puesto, ¿no? Este es un ejercicio ficticio. Ese dato sí lo puedo obtener de los estados financieros de la empresa, pero no es objeto en este momento en la clase el revisar cómo lo calcularíamos. Además que sí necesitaríamos las cuentas por cobrar, de inventario, de proveedores y demás. Entonces supongamos que ya lo calculamos y son 15 días, o ni siquiera lo calculamos. A veces hay personas que conocen también el negocio, que ya sin calcularlo ya lo tienen claro, le pago a mis proveedores dentro de 15 días o el tiempo que sea, me van a pagar a mí las ventas. Entonces empiezan
y ahorita en 5 minutos, sí, claro. Para los que lo están haciendo a mano, pues eh, con que lo hagan en un año, ya vuelvo a los estados financieros. La idea es llegar entonces, primero, a este flujo de caja operacional, ¿sí? A este flujo de caja operacional. ¿Sí? Luego vamos a calcular la inversión en capital de trabajo año tras año, pero eso no es lo que vamos a restar ahí. ¿Listo? Entonces, empecemos y ya seguimos. Listo. No, pues, qué pena. Eh, Aquí me preguntan que si tienen la estructura de flujo de caja libre. Sí, pero esta que está acá. Entonces, dense cuenta que en realidad vamos a partir de la actividad operacional. ¿No? Todo eso que está ahí arriba, ingresos por ventas, costos de ventas, ya todo eso está resumido en la utilidad operacional. Entonces vamos a partir de la utilidad operacional y de ahí para abajo. ¿Listo? Otra vez me regalan la
Bueno, voy a empezar por acá. A ver. Entonces, voy a partir de la utilidad operacional, ¿no? Que la tenemos acá. Sí, operacional. ¿Cuáles son los costos anuales? Bueno, otra vez. El impuesto al capital. El impuesto Le voy a calcular el impuesto aplicado. El impuesto aplicado, que es el 30% de esos 800. Multiplica la utilidad. El impuesto. Sí, Hago la diferencia y eso me da lo que ya tengo. ¿ah? O vale. Entonces, tenemos No, es imposible. luego, ¿qué sigue? Que son los gastos por depreciación. Que ya lo teníamos por Sí, acá. sí, definitivamente. Y a veces se le suma y ya tenemos el Flujo económico operacional. y hasta ahí queda. Creo que hasta ahí vamos todos. Ahora vamos a mirar inversión en capital de trabajo. ¿Cuáles son los costos? Primero, ¿Cuál es el costo anual? les dije que vamos a utilizar esta fórmula. Costos de operación anuales, ¿de dónde van a salir? Pues del estado de resultados. Costo de ventas, costos operacionales, intereses, que no debo tener en cuenta ahí, depreciaciones, amortizaciones, porque eso es más un tratamiento contable. Podría tener 800.000 de depreciación o 3 millones de depreciación, ¿no? Y realmente no implica una salida de dinero, algo que yo debo mantener, ¿no? Aquí estoy mirando aspectos, pues, que yo, de la operación del negocio, que yo debo mantener, ¿no? Entonces, voy a tomar ¿qué costos tengo? Tengo el costo de ventas, tengo el gasto de operación, pero como aquí ya estaba incluido la depreciación, pues debo restársela para no tenerlo en cuenta. Los gastos financieros. ¿Y qué me falta? Restarle la depreciación, ¿no? Porque ahí se la estoy volviendo a sumar, ¿no? Y acabo de decir, en esos costos de operación no tengo tanta depreciación porque simplemente es un tratamiento contable. Eso lo voy a dividir entre 360 y creo que me falta un paréntesis. Porque esa ya lo soluciono. Sí, porque primero le vamos a multiplicar. Está bien. Sí. Pero, ojo que eso no es lo que yo le voy a restar. Ya voy para lo que sigue la explicación. ¿Qué me está mostrando eso? Un aproximado, una vez más, ¿no? Repito, no sé qué tanto vean de administración de corto plazo, ¿no? Administración financiera de corto plazo se centra la gran mayoría en administración del capital de trabajo, los activos corrientes, los pasivos corrientes,
Por supuesto, es distinto el tipo de análisis y de cálculos que yo haría si me voy a revisar en detalle finanzas de corto plazo. Una vez más, aquí estamos desde el punto de vista de que quiero tomar una decisión, voy a hacer un aproximado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo que en 2022 la inversión en capital de trabajo constante, es decir, durante todo 2022, sería de 115.000. Puede que en realidad sea eso, puede que sea más, puede que sea menos, no lo sé en este momento, ¿no? Pero por si acaso, si de pronto ustedes allá en Medellín, no sé, realizando algún otro ejercicio con David en otra asignatura, laboralmente, hacen la prueba, utilizan esta fórmula para hallar esa inversión en capital de trabajo y calculan por aparte con exactitud el capital de trabajo, les va a dar diferente, ¿no? Pero es una buena aproximación, ¿no? Es una muy buena idea. Si yo digo que en 2022 necesito mantener quietos 115.000, ¿no? Listo, los coloqué en 2022, los 115.000. En 2023 ya no necesito 115.000, sino 144.000. No significa que en 2023 necesite colocar otros 144.000, porque ya tenía colocados 115.000. Simplemente la ¿Mm? diferencia. ¿Qué necesito colocar? Ese incremento, ¿mm? La inversión adicional en capital de trabajo. ¿Mm? Si revisamos pues, la estructura inicial, es la variación en ese capital de trabajo neto operativo, lo que yo, valga la redundancia, invierto de más. ¿Por qué? Porque lo otro ya lo traía. Como en lo que acabamos de ver, si en 2022 coloco 115.000, pues ya para 2023, bueno, no sé, me hacen falta 30.000, lo que sea. ¿Mm? Entonces, es esa variación en el capital de NEO la que vamos a tener implementada acá. Variación, inversión adicional, como le quieran colocar, NEO. Bueno, para 2022, pues ya necesitaría tener una de dos, o la información de 2021, o en este momento asumir que estamos empezando en 2022. No la tengo, entonces voy a asumir en este momento que en 2022 hice esa inversión. ¿Y cuánto debo invertir en 2023? Pues lo que se necesita menos lo que ya tenía invertido. Y así para todos los años. Entonces, para 2023 necesito sumarle otros 28.000, otros 34.000 en 2024 y así sucesivamente. Y puedo hacer el cálculo del flujo de caja libre, que sería ese flujo de caja operacional menos la variación en KPNO. ¿Para qué nos sirve ese? ¿Es el cálculo exacto? No, pero pues es una muy buena aproximación, ¿no? Fíjense, si ustedes ya lo han trabajado, no sé, para hacer el cálculo exacto, si me pongo a presupuestar todos los estados financieros, eh, y no digo que no esté bien hacerlo, de hecho, yo soy más a favor de siempre presupuestar los estados financieros, pero sí, puedo llegar a necesitar tomar una decisión rápida entre esta alternativa o esta alternativa, ¿sí? Y me va a ser muy útil. Igual aplicaría el escenario 2.
con eso puedo hallar el BPN, pues con el costo capital que hallamos. Sí, Aquí se evidencia un poco lo que les decía. ¿Me dio el mismo resultado? No. Pero la decisión sí sería la misma. Por BPN seguiría siendo el escenario 2. Ah, no, con eso. 9 millones, algo. 9 y el otro 8. O al revés. Ah, no, sí, escenarios, pero por BPN. Claro, esta segunda aproximación que acabamos de calcular definitivamente se acerca más al cálculo real que si yo lo hago con el EBITDA. Pero fíjense que sí, para decir, si fuera solo ese el criterio, ¿no? Si no fuera solo por ese, pues puedo tomar el EBITDA y con eso hallo el BPN y con eso tomo la decisión. Y si quieres, no ahorita, si quieren después, no sé, si no tienes nada que hacer. Ah, no, sí, tenemos mucho. Pueden revisar, no sé, en algún ejercicio que hayan hecho con los estados financieros presupuestados, de calcular el flujo de caja libre exacto, de calcular el BPN con ese flujo de caja libre, con el EBITDA, con esta segunda aproximación, resultados completamente diferentes, pero las decisiones orientadas hacia el mismo lado. Más fácil, más rápido. Sí, pero pues para decisiones rápidas, ¿no? Respuesta rápida. Una cosa es si, por ejemplo, a mí me preguntaran puntualmente la cifra, ¿no? De cuál es el BPN, cuál es el valor de la empresa, que el cálculo parte del flujo de caja libre. Así simplemente tengo que decidir, ok, esta alternativa, y lo hago así de manera rápida. Por allá en Medellín, ¿vamos hasta ahí? Sí, al día, Sí, Felipe. al día. Sigamos. Preguntas, quejas, sugerencias. ¿No? No, por el momento bien. Vale. Muy bien por el momento. Vale, pues eso sería, cuantitativamente hablando, ¿qué restaría? Ahí sí que, bueno, ya se pusieran a discutir, a comparar resultados y definitivamente creo que para todos es evidente allá, acá. Listo, si nos vamos por BPN, el escenario 2 es el mejor, ya sé que lo haya hecho con el EBITDA, con la aproximación del flujo de caja libre, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a meter otros criterios como la identidad UPON, ¿no? Que solo con el ROE veíamos si el escenario 1 tiende a mejorar el ROE y entonces ¿por qué? ¿No? Y entonces no cuestionarse por qué si en el escenario 2 da un mayor valor, tiende a mejorar la situación aparentemente en el escenario 1. ¿Qué pasa con el margen neto? ¿Qué pasa con la rotación de activos? ¿Con el multiplicador? Definitivamente si es mejor el 2 o me quedo con el 1. Y ojo, no se trata de una respuesta exacta. Pero es chévere esa discusión que no la vamos a hacer ahorita.
pues ya ahí les dejo la inquietud para que revisen con David ahorita en otra clase, como quieran. Cuando yo tenía en mente esta clase, no sé, hace como media hora hubiéramos llegado acá, pero a veces Sí, es. Eso es lo que uno dice. esto no para que lo hagamos ahorita, pues por tiempo, ¿no? Pero ¿qué seguiría después de toda la discusión? Pues de que, listo, nos vamos a quedar con el escenario 1, nos vamos a quedar con el escenario 2, ¿no? Listo, toman su propuesta y entonces tenemos 3 posibilidades, ¿no? A ese escenario que ya habíamos elegido, le incrementamos 5% las ventas, pero me va a representar un incremento de 10 días en el ciclo de conversión de efectivo. ¿Mm? ¿Eso qué implica? Sí, mayores ventas, más utilidad, pero al tener un mayor ciclo de conversión de efectivo, va a implicar una mayor inversión en capital de trabajo, por ende un menor flujo de caja libre y un menor valor. Posiblemente, ¿no? Depende del impacto que tengan las ventas. B, todo permanece igual a como lo calculamos ahorita, o C, vamos a disminuir el ciclo de conversión de efectivo y disminuye el crecimiento de ventas, como así. Si nos quedamos con la alternativa en que las ventas crecían un 20%, pues van a crecer ahora solo un 5%. Si nos quedamos con la alternativa que las ventas crecían un 25%, pues ahora van a crecer solo un 10%. Porque también puede pasar. De pronto yo estaba dando 30 días de crédito, tenía ciertos clientes, digo, no, ya no voy a dar 30, voy a dar 10 días de crédito. Y sí o sí van a haber clientes que van a decir, no, yo mejor me voy con otro proveedor que sí me sigue dando más crédito. Es normal. Y es la relación pues, más frecuente. Disminuyo el crédito, se bajan mis clientes. Aumento el crédito, aumentan mis clientes. Pues todo eso sumado a temas de marketing, de calidad, porque por más crédito que yo dé, si tengo un producto que nada que ver, así les diga, me pagan en un año, me van a comprar, ¿no? Pero en general es la relación que hay financieramente hablando. Esa sería pues la clase por hoy. Espero pues, que les haya servido. No sé si por allá en Medellín tienen preguntas. Por todo claro. No, muchas gracias. Nosotros ahí también le estamos dando ya el DuPont en la clase del profe, el índice DuPont, entonces ahí vamos alineaditos. Muchas gracias, profe. Bueno. Listo, muchachos, como ya escribió David, que diligencien la asistencia al evento para que no lo dejen pasar, ahí está el link. Y pues bueno, David, chévere haber compartido la clase del sábado, la de hoy. Espero lo volvamos a hacer. Y pues bueno, muchas gracias, muchachos. Por lo pronto creo que nosotros nos desconectamos acá. Voy a dejar de grabar. Felipe, no, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Vale.